Mira, papá, estamos haciendo galletas. La voz de Sofía, clara y llena de una alegría casi olvidada, cortó el silencio sepulcral de la mansión como un rayo de sol atravesando una nube de tormenta. Alejandro se quedó paralizado en el umbral de la cocina, con el maletín de cuero todavía en la mano y el peso del día de trabajo sobre los hombros. La escena que tenía delante era un completo despropósito, una violación de todas las reglas no escritas que gobernaban su hogar desde la muerte de Elena. La cocina, normalmente un santuario de acero inoxidable y mármol impoluto, estaba cubierta por una fina capa de harina que lo impregnaba todo. Sofía, su pequeña de 7 años, tenía manchas blancas en las mejillas y en la punta de la nariz, y sus manos estaban pegajosas de masa, una imagen de pura infancia que él había desterrado. A su lado Clara, la nueva empleada, reía con ella, con una sonrisa tan genuina, que a Alejandro le pareció casi una ofensa personal. La risa de su hija era un sonido, o que no había escuchado en meses. Un eco de un pasado feliz, que se había esforzado en erradicar por completo. El control era su refugio, y en ese preciso instante, sentía que lo estaba perdiendo, asaltado por el olor a canela y una felicidad que no sabía cómo procesar. ¿Qué clase de caos es este?, pensó, con una rigidez que le recorrió toda la espina dorsal. Fue Clara quien rompió la tensión, secándose las manos en el delantal y dirigiéndose a él con una calma sorprendente que lo descolocó por completo. Señor Vélez, buenas tardes. No le esperábamos tan pronto, disculpe el desorden. Su voz era suave pero firme, sin una pizca de la sumisión que esperaba de su personal. Sofía, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en el interior de su padre, corrió hacia él con una galleta a medio hornear en la mano, un ofrecimiento de paz que él no supo cómo recibir. Papá, prueba. Clara dice que son mágicas y que curan la tristeza. La inocencia de su hija fue un golpe directo al coraz. O con acento agudo N de Alejandro. Una verdad demasiado simple y demasiado profunda que lo dejó sin defensas. La miró, a esos ojos grandes y expectantes que eran un reflejo exacto de los de su madre, y por un segundo, su fachada de hierro se resquebrajó. Quería arrodillarse y abrazarla, pero los músculos no le respondían, paralizados por el luto y la costumbre del control. ¿Cómo se atreve a mencionar la tristeza en mi casa?, pensó, dirigiendo una mirada gélida a Clara. La mujer sostuvo su mirada sin retroceder, con una expresión de compasión que solo consiguió enfurecerlo más. No necesitaba la compasión de una empleada. Lo que necesitaba era orden, silencio, y que el pasado se quedara donde pertenecía, enterrado y sin molestar. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La mansión de los Vélez, en el Cora, zona de uno de los barrios más exclusivos de Madrid, era una obra maestra de la arquitectura moderna, un monumento al éxito de Alejandro. Grandes ventanales ofrecían vistas a un jardín meticulosamente cuidado, pero todo ese esplendor era frío, impersonal, como un museo en el que nadie vivía realmente. Esa misma noche, la frialdad del lugar se hizo aún más palpable cuando Alejandro arropó a Sofía en su cama. «Papá, ¿por qué ya no jugamos como antes?», preguntó ella con una vocecita apenas audible, una pregunta que flotó en la oscuridad de la habitación y se clavó en él. Alejandro se tensó, sintiendo la vieja culpa apretarle el pecho. «Estoy muy ocupado con el trabajo, cariño, lo sabes», era su respuesta estándar, la barrera que levantaba siempre para protegerse a sí mismo, no a ella. Pero los ojos de Sofía lo miraban con una sabiduría triste que desmentía su edad. «Echo de menos la risa en esta casa», susurró. Y esa simple frase fue como una daga que le atravesó el alma dejándolo sin aire. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Él también la echaba de menos, pero admitirlo era abrir una puerta que había cerrado con 7 cerrojos. Salió de la habitación y apoyó la frente contra la madera fría. Al día siguiente, la atmósfera en la casa era palpable. Alejandro esperaba que la escena de las galletas hubiera sido una anomalía. Sin embargo, un aroma a tostadas con mermelada casera flotaba en el aire, desafiando sus expectativas. En la cocina, Clara ayudaba a Sofía a untar su propia tostada, un pequeño acto de independencia. Cuando vio a su padre en la puerta, la niña sonrió, una sonrisa genuina que lo desarmó. «Buenos días, papá, Clara me está enseñando a ser mayor». Alejandro asintió rígidamente. Decidió enfrentarse a la situación. Esperó a que Sofía estuviera con su tutor y llamó a Clara a su despacho, un espacio diseñado para intimidar.
Señorita Clara, comenzó, con un tono cortante. Quiero que entienda las reglas de esta casa. Su trabajo consiste en mantener el orden y la limpieza. No incluye actividades de repostería desordenadas ni alterar la rutina establecida. Hizo una pausa, esperando una disculpa. En cambio, Clara lo miró directamente a los ojos. Entiendo, señor Vélez. Pero Sofía es una niña que necesita algo más que orden. Necesita sentir que esto es un hogar. La audacia de su respuesta lo dejó sin palabras. Debo mantener el control, pensó él sintiéndose amenazado. Yo decido lo que mi hija necesita, replicó él, con la voz más gélida que pudo modular. Su opinión no es necesaria. Limítese a cumplir con sus obligaciones, para eso le pago. No pretendo ofenderle, señor, continuó Clara, su tono aún respetuoso pero inquebrantable. Pero la vi sonreír ayer. De verdad. Una sonrisa que no había visto desde que llegué. Alejandro sintió una punzada de irritación. ¿Quién era ella para analizar a su hija, para señalar sus propias carencias como padre? Usted está aquí para trabajar, no para hacer observaciones psicológicas. Si vuelve a sobrepasar sus funciones tendré que tomar medidas. La amenaza quedó flotando en el aire. Clara asintió lentamente. Comprendo. Con su permiso. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Solo una cosa más, señor. Ayer, mientras ordenaba el antiguo cuarto de costura de la señora Elena, encontré algo que creo que le gustaría ver. La mención del nombre de su esposa fue como una descarga eléctrica. Kippe. ¿E encontró? Preguntó, su voz sonando áspera. Clara lo miró por encima del hombro. Algo que pertenecía a su esposa. Creo que podría ayudar a Sofía. Esa tarde, la curiosidad pudo más que su reticencia. Encontró a Clara en la cocina. El bullicio de la tarde anterior había desaparecido, pero ahora el silencio se sentía expectante. ¿Qué era lo que encontró?, preguntó Alejandro. Clara no dijo nada. Simplemente se secó las manos, y sacó un cuaderno de aspecto viejo, con la cubierta de cuero gastado y las páginas amarillentas por el tiempo. Lo sostuvo con delicadeza, como si fuera una reliquia, y se lo tendió. Alejandro lo tomó con vacilación, casi con miedo. La textura del cuero era familiar. Lo abrió y un aroma a vainilla y papel viejo se desprendió de sus páginas, transportándolo al pasado. La caligrafía era inconfundible. La letra de Elena, elegante y ligeramente inclinada. Cada página estaba llena de recetas, anotaciones y comentarios. Era el viejo asterisco, asterisco, recetario, asterisco, asterisco de su esposa. Un terror, ente de recuerdos, lo golpeó con la fuerza de una ola. Recordó a Elena en esa misma cocina, riendo mientras intentaba una nueva receta, con una mancha de harina en la mejilla, igual que Sofía. El dolor era tan agudo que tuvo que cerrar el libro de golpe. ¿Por qué me muestra esto?, pensó, con una mezcla de rabia y pena. Quiero olvidar, no recordar. No puedo quedarme con esto, pensó, sintiendo que el libro le quemaba en las manos. Era demasiado dolor, demasiada nostalgia concentrada en un solo objeto. Sofía lo vio, dijo Clara suavemente, como si leyera sus pensamientos. Sus ojos se iluminaron de una forma que no le había visto nunca. Dijo que recordaba el olor de las galletas de su mamá. Alejandro tragó saliva, incapaz de formular una respuesta coherente. En ese preciso momento, Sofía apareció en la cocina, como convocada por la magia del objeto. «¡El libro de mamá!», exclamó, corriendo hacia él con una alegría desbordante que contrastaba con su habitual apatía. «¿Podemos hacer el pastel de chocolate que está en la página 20? Era mi favorito. Mamá siempre lo hacía para mi cumpleaños». La petición era tan directa, tan llena de anhelo y de una inocencia pura, que lo desarmó por completo. Miró las páginas amarillentas, la letra de su esposa, y luego a los ojos suplicantes de su hija, que brillaban con una esperanza casi dolorosa. La cocina, que horas antes representaba una amenaza a su orden, ahora se sentía como el único lugar real de toda la mansión. Era una encrucijada. Podía cerrar el libro y volver al silencio seguro, o podía pasar la página y arriesgarse a sentir de nuevo. «No lo sé, Sofía. Estoy muy cansado», dijo finalmente, su voz sonando débil. La decepción en el rostro de su hija fue instantánea. La luz de sus ojos se apagó de golpe. Se alejó sin decir una palabra, y el silencio que dejó atrás fue más ensordecedor que cualquier grito. El corazón de Alejandro se encogió. Acababa de herir a su hija por su propia incapacidad para lidiar con el dolor.
Se retiró a su despacho, el libro todavía en sus manos, sintiendo su peso como una acusación. Lo dejó sobre la inmensa mesa de caoba. Se sirvió una copa de whisky, mirando las luces de Madrid a través del ventanal. La conversación con Clara resonaba en su mente. Sofía necesita sentir que esto es un hogar. Había construido un imperio financiero desde la nada, pero se sentía completamente incompetente ante la tarea más básica de criar a su propia hija. Se sentía un fraude como padre. El libro sobre la mesa parecía burlarse de él, un recordatorio silencioso de todo lo que había perdido y de todo lo que estaba en juego. Pero, ¿y si aún no era tarde? El recuerdo de su esposa Elena lo asaltó con una claridad dolorosa. Ella era el alma de esa casa, la que la llenaba de música, de risas y de vida. Cuando se fue, se llevó la luz con ella, dejando a Alejandro y a Sofía a la deriva en una oscuridad fría. Él, en su desesperación, había intentado proteger a Sofía construyendo muros, creyendo que si eliminaba los recuerdos, el dolor también desaparecería. Pero ahora se daba cuenta de su terrible error. Al intentar borrar el dolor también había borrado la alegría, el amor y la memoria de la mujer que ambos habían amado. «Elena, ¿qué hago?», susurró a la noche. Incapaz de dormir, atormentado por la culpa, bajó a la cocina. Abrió el libro de Elena bajo una luz tenue. «Añadir un poco más de nuez moscada. A Ale le encanta», leyó en un margen. El primer pastel de cumpleaños de Sofía. Salió un poco quemado, pero ella se comió 2 trozos. Cada palabra era una cápsula del tiempo. Vio las manchas de grasa, las huellas de una vida vivida con Ale. Gría, y sintió una profunda vergüenza. No estaba protegiendo a Sofía del dolor. La estaba privando de los recuerdos de su madre. La determinación, una sensación que no sentía fuera del trabajo desde hacía mucho tiempo, lo invadió. Quizás no era demasiado tarde para rectificar su error. Al día siguiente, una llamada lo sacó de sus pensamientos. Era la doctora Elías Torres, la abogada de la familia y albacea del testamento de Elena. «Alejandro, tenemos que reunirnos urgentemente. Han surgido algunos asuntos relacionados con el fideicomiso de Sofía que requieren tu atención inmediata». La doctora Torres era una mujer implacable que desaprobaba cualquier debilidad emocional. Para ella, Clara sería vista como una influencia desestabilizadora. Poco después, Ricardo, su socio, lo llamó con una urgencia similar. «Alejandro, necesito que te centres. El acuerdo con los inversores asiáticos está en una fase crítica. No podemos permitirnos distracciones». Para él, cualquier cosa que desviara a Alejandro de su objetivo principal era un problema. Las presiones externas se acumulaban, creando un frente unido contra el incipiente cambio que se gestaba dentro de su hogar. ¿Se daría cuenta a tiempo de la trampa que le estaban tendiendo? Clara, mientras tanto, observaba todo desde una distancia prudente. Era mucho más que una simple empleada. Era una mujer con una intuición formidable. Veía el dolor profundo en los ojos de Alejandro, y el anhelo desesperado en los de Sofía. No había encontrado el libro por casualidad. Había estado buscando deliberadamente algo que pudiera servir de puente entre padre e hija. Sabía que estaba arriesgando su trabajo, pero no podía quedarse de brazos cruzados y ver a esa pequeña niña marchitarse en una jaula de oro. «A veces hay que romper las reglas para arreglar las cosas», se dijo a sí misma esa noche, reforzando su convicción. Su papel en esa casa estaba a punto de volverse mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Ella era la catalizadora, la chispa que podía encender un fuego cálido o provocar una explosión devastadora. Su instinto le decía que había secretos y agenda ocultas bajo la superficie de lujo y dolor, y estaba dispuesta a descubrir la verdad por el bien de la niña. «Tengo que ser cuidadosa», pensó. «Ellos son peligrosos». La doctora Elías Torres llegó a la mañana siguiente puntual, su presencia llenando la casa de una energía fría y analítica. Su traje de chaqueta era una armadura. Cuando vio a Clara sirviendo el desayuno a Sofía, sus cejas se arquearon casi imperceptiblemente. «Esta es la nueva empleada, supongo», le dijo a Alejandro en voz baja. «Parece diferente a las demás». La palabra diferente estaba cargada de desaprobación. Alejandro sintió una inesperada necesidad de defenderla. «Es muy buena con Sofía», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. La abogada lo miró con detenimiento, analizándolo. «La estabilidad de Sofía es primordial, Alejandro.
No podemos permitir influencias externas que puedan complicar las cosas, especialmente ahora. La advertencia era clara y directa. Clara era un problema potencial. Un problema que, según la doctora Torres, debía ser eliminado. Mientras ellos se encerraban en el despacho para su reunión, Clara llevó a Sofía al jardín y se tumbaron en el césped para buscar formas en las nubes. Era una pequeña rebelión contra la rigidez de la casa. Un momento de paz antes de la tormenta que se avecinaba. Dentro del despacho, la conversación era tensa y directa. La influencia de esta mujer sobre Sofía es preocupante, argumentaba la doctora Torres, exponiendo sus puntos como si estuviera en un tribunal. Le está dando falsas esperanzas, creando un vínculo inapropiado y emocionalmente volátil. Eres su padre, Alejandro, el único que debe tener control sobre su bienestar emocional y, por extensión, sobre su herencia. Alejandro escuchaba, sintiendo el peso de la lógica aplastante de la abogada. Sus palabras apelaban a su necesidad de control, a su miedo al caos. Pero la imagen de Sofía riendo en la cocina se superponía a sus argumentos. ¿Y cuál es tu solución, Elías? ¿Más ese silencio? ¿Más reglas? ¿Convertir la casa en una fortaleza donde mi hija no pueda ni respirar? Su propia pregunta lo sorprendió. La pasión en su voz era algo que creía perdido. Estaba defendiendo un cambio que apenas había comenzado a aceptar. La doctora Torres lo miró fijamente, sin inmutarse. Mi solución es la estabilidad. Eliminar cualquier elemento que pueda perturbar el delicado equilibrio. Piénsalo bien, Alejandro. Por el bien de tu hija. Pero, ¿era realmente por el bien de Sofía? Esa tarde, después de que la abogada se marchara, Alejandro encontró a Sofía y a Clara en la sala de estar. Estaban sentadas en el sofá, leyendo un cuento juntas. Sofía estaba acurrucada contra el costado de Clara, escuchando atentamente la historia, con una expresión de paz en su rostro. La escena era de una domesticidad tan tranquila y normal que dolía. Era una fotografía de lo que su familia podría haber sido. Se quedó observándolas desde la puerta, invisible para ellas, sintiéndose como un fantasma en su propia casa. Vio cómo Clara le hacía cosquillas a Sofía en un momento del cuento, arrancándole una risita suave y cristalina. Sintió una punzada de celos, seguida inmediatamente por una ola de gratitud que lo abrumó. Esa mujer le estaba dando a su hija algo que él, con todo su dinero y poder, no sabía cómo dar. Las palabras de la doctora Torres sobre el control y las influencias externas chocaban frontalmente con la evidencia que tenía ante sus ojos. Su hija estaba empezando a sanar. Y esa sanación estaba directamente ligada a la presencia de Clara. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntó. Alejandro tomó una decisión. Caminó hacia el sofá, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sofía y Clara levantaron la vista, sorprendidas. Se sentó en un sillón frente a ellas, una clara señal de que quería unirse a su círculo. «Papá», empezó Sofía, con una mezcla de incertidumbre y esperanza en su voz. Alejandro le sonrió, una sonrisa pequeña y algo torpe, oxidada por la falta de uso pero genuina. Leí en la contraportada que el personaje principal de ese cuento es muy valiente, dijo, su voz un poco ronca. ¿Me dejáis escuchar el resto de la historia con vosotras? Los ojos de Sofía se iluminaron con una sorpresa y una alegría tan puras, que Alejandro sintió que su corazón se expandía, rompiendo las cadenas de hielo que lo aprisionaban. Clara le devolvió la sonrisa, una de comprensión y aliento, sin una pizca de triunfo. En ese simple acto, Alejandro había elegido un bando. Había elegido a su hija por encima del control. Era un paso pequeño, casi insignificante en la inmensidad de su mansión. Pero para la pequeña familia rota que formaban, era un terremoto silencioso que prometía cambiarlo todo. Por fin estoy haciendo algo bien, pensó. Mientras leían juntos, Alejandro notó que Sofía sostenía un pequeño objeto en la mano. Era una de las galletas de avena que habían horneado. Estaba un poco desmigajada, pero la guardaba como un tesoro, un recuerdo tangible de un momento feliz. En ese instante, se dio cuenta de que esas galletas no eran solo comida. Eran un símbolo poderoso. Un símbolo de afecto, de atención, de un momento de felicidad compartida en un mundo que se había vuelto gris. Eran la prueba tangible de que la alegría todavía era posible, incluso después de la peor de las tragedias. Clara no solo había horneado galletas, había horneado esperanza y la había servido en un plato, desafiando la tristeza que impregnaba cada rincón de la casa. Él, el gran empresario, el hombre que movía millones con una simple llamada, no había sido capaz de fabricar
ni una pizca de esa esperanza para su propia hija. La humildad de esa revelación fue abrumadora. Se sintió pequeño, expuesto, pero extrañamente liberado de la armadura que llevaba. Por primera vez en mucho tiempo, solo estaba allí, escuchando un cuento sobre un dragón y sintiendo el calor de un hogar que empezaba a despertar. La historia del cuento terminó, y un silencio cómodo se instaló en la habitación. Sofía, con la cabeza apoyada en el regazo de Clara, se estaba quedando dormida, con una pequeña sonrisa en los labios. Alejandro la observó, memorizando los detalles de su rostro relajado. «Gracias», le susurró a Clara, tan bajo que casi fue inaudible, una palabra que le costaba pronunciar. Clara simplemente asintió, sus ojos transmitiendo un mensaje claro y conciso: «Estoy aquí para ayudar». En ese momento Alejandro comprendió que Clara no era una amenaza para su familia, era una aliada. Quizás la única que tenía en la batalla contra su propia oscuridad y contra las fuerzas externas que querían mantenerlo en ella. Pero mientras una pequeña tregua se firmaba en la sala de estar, esas fuerzas no descansaban. La doctora Torres ya estaba moviendo sus fichas, contactando a personas influyentes, y Ricardo preparaba su propia ofensiva para rescatar a su amigo de lo que él consideraba una peligrosa deriva emocional. ¿Tendría Alejandro la fuerza para proteger esa incipiente felicidad de aquellos que querían destruirla en nombre de la lógica? Cuando subió a Sofía dormida a su cama, ella se removió entre las sábanas y murmuró algo entre sueños. «Más galletas, mamá». Las palabras, aunque inconscientes, lo golpearon con la fuerza de una revelación. Sofía no estaba reemplazando a su madre. Estaba conectando con su recuerdo a través de los mismos gestos de amor que Elena solía prodigarle. Clara no estaba ocupando el lugar de su esposa, sino que estaba ayudando a mantener viva su memoria de la forma más hermosa posible, a través de los sentidos, del sabor y del olor. Regresó a su despacho, pero esta vez no para trabajar. Cogió el libro de recetas que había dejado sobre la mesa. Lo abrió en la página del pastel de chocolate. Miró la lista de ingredientes: harina, azúcar, cacao. Miró las instrucciones escritas con una caligrafía familiar y amorosa. Parecía una tarea imposible, un lenguaje extranjero para un hombre que solo entendía de números y contratos. Pero tenía que intentarlo. No por él, ni siquiera por Elena. Tenía que hacerlo por Sofía. Tenía que demostrarle, y demostrárselo a sí mismo, que su casa podía volver a oler a chocolate, a vainilla y a felicidad. El contraste entre la vida dentro de la mansión y el mundo exterior nunca había sido tan marcado. Al día siguiente, en una reunión de la junta directiva, se encontró completamente distraído, pensando en si a Sofía le gustaría añadir virutas de chocolate a la masa del pastel. Sus colegas hablaban de proyecciones financieras y estrategias de mercado, pero en su mente resonaban las risas de su hija. Ricardo, su socio, lo notó de inmediato. «Estás en otro mundo, Alejandro. ¿Todo bien? Pareces desconectado». Alejandro forzó una sonrisa, sintiéndose como un impostor en su propio terreno. «Todo perfecto. Solo, pensando en un proyecto personal muy importante». Su socio lo miró con escepticismo. Este proyecto personal era una variable que no le gustaba, un elemento incontrolable en la vida perfectamente calculada de su amigo. La frialdad de la sala de juntas, con sus sillas de cuero negro y su tecnología de punta, se sentía ahora más ajena y opresiva que nunca. Él pertenecía a ese mundo, él Elía. Lo había construido, pero por primera vez, sintió el deseo abrumador de estar en otro lugar. Quería estar en su cocina, cubierto de harina, fracasando estrepitosamente pero sintiéndose vivo. La decisión estaba tomada. Mañana, las cosas iban a ser diferentes. Mañana, intentaría hornear ese pastel de chocolate. No tenía un mapa ni una estrategia de negocios para ello. Lo único que tenía era ese viejo libro de cuero gastado y el recuerdo vívido de la sonrisa de su hija entre nubes de harina. Era un comienzo frágil, incierto, y probablemente abocado al desastre culinario, pero era un comienzo. Subió las escaleras esa noche con el libro en la mano, sintiendo su peso no como una carga de dolor, sino como un ancla, una conexión con su pasado que podría, con suerte, guiarlo hacia un nuevo futuro para él y para su hija. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar para ellos, uno donde el olor a galletas podría finalmente disipar el frío que había habitado su hogar durante tanto tiempo.
Pero lo que no sabía, en su incipiente optimismo, era que las fuerzas externas que desaprobaban este cambio ya estaban conspirando activamente para asegurarse de que ese mañana lleno de esperanza NFA llegara a materializarse. Todo saldrá bien, se dijo, una mentira para acallar el miedo. Unos días después, ocurrió la primera humillación. Alejandro había olvidado por completo una importante gala benéfica. Ricardo se lo recordó por la mañana, con un tono falsamente servicial. No te preocupes, iré yo en tu nombre, para que puedas quedarte con tu proyecto personal. Alejandro, sintiéndose culpable, insistió en ir, llevando a Clara y a Sofía para intentar crear un nuevo recuerdo familiar. Fue un error catastrófico. La alta sociedad madrileña los observaba con curiosidad maliciosa. Clara, con un vestido sencillo pero elegante, se sentía como un pez fuera del agua. Un viejo conocido de Alejandro se acercó y, mirando a Clara de arriba abajo, dijo con desdén: «¿Así que esta es la nueva niñera? ¡Qué exótico!». Alejandro sintió la sangre hervir. Pero el golpe final vino de su propio socio. En una parte, Ricardo le susurró al oído: «La gente está hablando, Alejandro. ¿Pareces un hombre?». He desesperado, reemplazando a Elena con la primera que pasa. No es bueno para la imagen de la empresa. La humillación fue profunda. Se marcharon antes de que sirvieran el postre. Esa noche la tensión en la casa era insoportable. Alejandro, herido en su orgullo, se encerró en su despacho. Clara llamó a la puerta suavemente. «Alejandro, ¿estás bien? No hagas caso a esa gente». Él abrió la puerta, su rostro una máscara de furia y dolor. «No, no estoy bien», estalló. Tenían razón. ¿En qué estaba pensando? Llevándote a ti, a un evento como ese. Exponiendo a mi hija a sus miradas. Fue un error. Clara retrocedió, herida por sus palabras. «No somos un error, Alejandro. Somos tu familia». Él soltó una risa amarga y cruel. «Clara, usted es una empleada, no parte de esta familia. Nunca lo serás. No en su mundo. Ni en el mío». La frase la golpeó como una bofetada. Fue la humillación íntima, la más dolorosa de todas. Sus propias palabras, las que había usado en su primer encuentro ahora, se las lanzaba como un arma para alejarla. Clara lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «Entiendo», dijo con una dignidad que lo desarmó. «Buenas noches, señor Vélez». Y se fue, dejándolo solo con sus demonios y el eco de su propia crueldad. Los días siguientes fueron un infierno de silencio y miradas esquivas. Alejandro se arrepintió de sus palabras al instante, pero el orgullo le impedía disculparse. Clara cumplía con sus tareas con una eficiencia silenciosa y profesional, que era más dolorosa que cualquier reproche. La risa había vuelto a desaparecer. Sofía, sensible a la atmósfera, se volvió retraída de nuevo. «¿Clara está enfadada con nosotros, papá?», le preguntó una noche. La pregunta fue otra daga en el corazón de Alejandro. «No, cariño. Papá dijo algo estúpido, es culpa mía». Pero las palabras no salían de su despacho. Se sentía atrapado en su propia trampa, incapaz de reparar el daño que había causado. «Soy un cobarde», pensó, mirando su reflejo en el oscuro ventanal de su oficina. Había dejado que las opiniones de otros envenenaran lo único bueno que le había pasado en años. Mientras tanto, Clara, con el corazón roto, se enfocaba en Sofía. Pero en la soledad de su habitación, una idea comenzó a tomar forma. Sabía que Ricardo y la doctora Torres estaban detrás de todo esto. Tenía que encontrar pruebas, no solo para protegerse a sí misma, sino para salvar a Alejandro de ellos, y de sí mismo. La oportunidad se presentó de la forma más inesperada. Se acercaba el Festival de Primavera del Colegio de Sofía, un evento que Alejandro solía ignorar. Este año, sin embargo, Sofía le suplicó que fuera. «Habrá un concurso de repostería, papá. Podríamos hacer las magdalenas de limón de mamá». La petición era un puente, una oferta de paz. Alejandro, consumido por la culpa, aceptó sin dudarlo. «Claro que sí, campeona. Haremos las mejores magdalenas de limón de la historia». Durante los días previos, la cocina volvió a ser un lugar de actividad, aunque la tensión entre él y Clara seguía presente. Trabajaban juntos en silencio, ayudando a Sofía. Fue en uno de esos momentos cuando Clara encontró la primera pista. Mientras buscaba un molde en un viejo armario de la cocina, encontró un pequeño diario que no pertenecía al libro de recetas.
Era de Elena. En una de las últimas entradas, escrita con una letra temblorosa, leyó: Ricardo me presiona con unos documentos. Dice que son inversiones de la empresa. Pero mi instinto me dice que algo no va bien. Siento que no puedo confiar en él. Ni en Elías. Clara sintió un escalofrío. Pero, ¿cómo usarla? El día del festival escolar llegó. Un sábado soleado. Sofía estaba radiante de emoción. Sus magdalenas de limón, presentadas en un plato decorado por ella misma, eran el centro de atención. Por un momento, Alejandro se sintió como un padre normal. Pero entonces sonó su teléfono. Era una llamada de negocios urgente, una crisis, fabricada por Ricardo para ponerlo a prueba. Tengo que cogerlo, es importante, le dijo a Sofía, que estaba a punto de subir al escenario. Pero papá, ya me toca, suplicó ella. Solo será un minuto, prometió él, alejándose. Pero el minuto se convirtió en 5, y luego en 10. Alejandro se enfrascó en la conversación, dando la espalda al escenario. No vio cómo Sofía subía buscándolo con la mirada. No la vio presentar sus magdalenas con una vocecita temblorosa. No la vio recibir un pequeño premio de consolación. Cuando finalmente colgó, Sofía estaba a su lado, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. «Te lo perdiste», susurró. Esa fue la humillación pública. Frente a todos los demás padres, él había elegido su teléfono por encima de su hija. Algo estaba a punto de romperse. Esa noche, la culpa lo consumía. Subió a la habitación de Sofía para pedirle perdón, pero ella ya dormía, abrazada al libro de recetas. Sobre su mesilla de noche vio el pequeño diario de Elena que Clara debía haber dejado allí. Lo cogió y leyó la entrada que Clara había encontrado. Las palabras de su esposa lo golpearon con la fuerza de un tren, la desconfianza, la presión. De repente, la actitud de Ricardo y Elías cobró un nuevo y siniestro sentido. Ciego por el dolor, había confiado en las dos personas de las que su esposa más sospechaba. Bajó las escaleras y encontró a Clara en la cocina. «Tenías razón», dijo él, su voz apenas un susurro. «Tenías razón en todo, y yo he sido un imbécil». Le enseñó el diario. Clara asintió. «Lo sé, Alejandro. Pero esto no es suficiente para enfrentarlos. Son demasiado poderosos». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó él. «Necesitamos algo más. Algo irrefutable». Y en ese momento, el teléfono de Clara que había dejado sobre la encimera se iluminó con una notificación, grabación de voz guardada. Clara lo miró, confundida. Recordó que esa tarde, en el jardín, había estado hablando por teléfono con su hermana, y lo había dejado grabando por error, mientras iba a buscar a Sofía. Recordó haber visto a Ricardo y a la doctora Torres hablando en voz baja, cerca de los rosales. Con el corazón latiéndole desbocado, Clara cogió el teléfono y pulsó el play. Al principio, solo se oía el murmullo del festival de fondo. Pero luego, las voces de Ricardo y Elías surgieron, nítidas y venenosas. «El plan del teléfono funcionó a la perfección», decía Ricardo. «Lo hemos dejado en evidencia como un padre negligente delante de todos». La voz de Elías era fría como el hielo. «Excelente. Con esto, y el informe psicológico que he falsificado, mi petición de tutela será aprobada sin problemas. Necesitamos un último golpe. Un evento público, donde podamos ejecutar el golpe de gracia. El evento benéfico del Parque del Retiro es perfecto. Lo destruiremos. Y todo será nuestro. La empresa, la fortuna, y la niña». La grabación terminó. Alejandro y Clara se quedaron mirando, pálidos y sin aliento. Era una confesión. La prueba irrefutable. La conspiración era real, más cruel y calculada de lo que jamás habían imaginado. «Dios mío», susurró Alejandro. «Estaban planeando esto desde el principio». La ira reemplazó al miedo. «No van a ganar», dijo, mirando a Clara. «Van a caer. Y lo harán en su propio escenario». Ahora tenían un plan. Los días previos al evento benéfico fueron una mezcla de normalidad forzada y preparación clandestina. De cara al exterior, Alejandro actuaba como un hombre derrotado. Aceptó la ayuda de Ricardo para organizar la participación de Sofía en el concurso de repostería del evento, fingiendo no tener fuerzas. «Gracias, Ricardo. No sé qué haría sin ti», le dijo por teléfono, cada palabra un trozo de veneno. Mientras tanto, por las noches, él y Clara se reunían en secreto en su despacho, trazando su contraataque. Hicieron copias de la grabación y del diario de Elena.
Alejandro contactó a un antiguo amigo de la universidad, ahora un reputado abogado penalista, y le contó toda la historia. «Esto es muy grave, Ale. Pero con estas pruebas, podemos destruirlos», le dijo su amigo. El plan era sencillo: dejar que Ricardo y Elías ejecutaran su golpe final en el Parque del Retiro, en público, delante de las cámaras. Dejar que se expusieran. Y entonces, cuando se sintieran victoriosos, soltar la bomba. Era un riesgo enorme, pero era la única manera de proteger a Sofía para siempre. «No puedo fallar», pensó Alejandro una y otra vez. Clara, por su parte, se centró en Sofía. Sabía que la niña iba a estar en el centro de una tormenta, y quería prepararla sin asustarla. Una tarde, mientras horneaban las magdalenas de limón para el concurso, Clara le habló en voz baja. «Sofía, a veces los adultos hacen cosas malas por dinero. Y a veces, las mamás, como la tuya, son tan inteligentes, que dejan mensajes secretos para proteger a la gente que quieren». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Mensajes secretos?», Clara asintió. «Sí. A veces los esconden en los lugares más especiales». Mientras hablaba, pasó la mano por la cubierta del libro de recetas, deteniéndose en la contraportada. Sofía, con curiosidad, la imitó. Sus pequeños dedos exploraron el cuero gastado y notaron algo. Un pequeño bulto. Un borde que no debería estar ahí. Era un bolsillo secreto, cosido con tanto cuidado que era casi invisible. «¿Qué es esto?», susurró Sofía. Clara sonrió. Quizás es un mensaje de tu mamá». Decidieron no abrirlo todo. Decidieron que debía ser revelado en el momento más importante. «Lo guardaremos para el concurso», dijo Sofía, sintiéndose como la protagonista de una película de espías. El evento benéfico en el Parque del Retiro bullía de vida. En el centro, se había erigido un escenario para el concurso de repostería infantil. Alejandro, de pie junto a Clara, se sentía extrañamente en calma. Era la calma antes de la batalla. Su mirada estaba fija en Sofía, quien estaba en su pequeña mesa de preparación, absorta en su tarea. Llevaba un delantal blanco que le quedaba grande y una expresión de seriedad profesional. «Parece una pequeña chef», pensó Alejandro con una sonrisa melancólica. Observaba cómo su hija pasaba las páginas del libro de su madre, sus dedos siguiendo las líneas de la receta. Por un instante, se permitió imaginar que eran una familia normal, disfrutando de un domingo en el parque, sin sombras ni secretos. Pero esa burbuja se rompió cuando vio a Ricardo y a la doctora Torres observándolos desde la distancia, con sonrisas que no llegaban a sus ojos. «Ya están aquí», pensó. «Que empiece la función». El corazón le latía con fuerza, pero su rostro era una más, cara de serenidad. No iba a darles ninguna pista de lo que estaba por venir. Iba a disfrutar de este momento con su hija. Vio a otros padres animando a sus hijos, y sintió una punzada de envidia. ¿Por qué no podía tener él esa vida sencilla? Ricardo se acercó, su costoso traje de lino impecable, colocando una mano pesada en su hombro. «Vaya, vaya. Alejandro Vélez, el titán de las finanzas, rebajándose a un concurso de pasteles», dijo Ricardo, su tono una mezcla de camaradería y veneno. Elena estaría sorprendida. Alejandro sintió la rabia crecer, pero la contuvo. No iba a darles la satisfacción de una escena, no todavía. Se limitó a apretar la mandíbula, mientras la doctora Torres se unía a ellos, su presencia como una ráfaga de viento helado. «Es admirable que intentes participar en estas actividades, Alejandro», comenzó ella, su voz seda y acero. «La estabilidad es fundamental para un niño. Debemos asegurarnos de que la tenga, por todos los medios necesarios». La amenaza era clara. Estaban acorralándolo, convirtiendo un evento infantil en un campo de batalla. «¿Crees que lo hará bien?», le susurró a Clara, su voz teñida de ansiedad. Clara le dedicó una mirada tranquilizadora. «Ella ya ha ganado, Alejandro, solo por estar aquí, ya ha ganado». La tensión en el aire era casi palpable mientras el presentador llamaba el nombre de Sofía. La niña levantó la vista, sus ojos buscaron a su padre. Cuando sus miradas se encontraron, Alejandro forzó la sonrisa más grande que pudo reunir. «Vamos, campeona, tú puedes hacerlo», gritó. La pequeña le devolvió una sonrisa radiante. En ese instante, todo lo demás se desvaneció. Solo existía su hija, su delantal demasiado grande y su valiente intento de recrear la magia de su madre. Sofía, con una determinación que asombró a su padre, comenzó a mezclar los ingredientes.
Se movía con la confianza de quien ha practicado en secreto durante horas. Cada movimiento era preciso, como si estuviera canalizando el espíritu de Elena. Alejandro la observaba, el corazón encogido en una maraña de orgullo y temor. Veía cómo susurraba para sí misma mientras leía las instrucciones. Igual que ella, siempre hablaba con sus recetas, pensó. Clara, a su lado, le dio un apretón suave en la mano, un ancla que lo mantuvo conectado a la realidad. La multitud aplaudía a cada niño, creando una atmósfera de celebración que contrastaba con la tormenta que se gestaba. Cuando Sofía finalmente metió su bandeja de magdalenas en el horno, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una adorable mancha de harina. Era la misma imagen que lo había recibido en la cocina hacía semanas, la que había iniciado todo este viaje. Lo está haciendo, de verdad lo está haciendo, pensó Alejandro, un nudo formándose en su garganta. En ese momento entendió que no se trataba de ganar un concurso, se trataba de reclamar un pedazo de su historia familiar. Por primera vez desde la muerte de Elena, Alejandro comprendió el poder inmenso que residía en ese simple acto de cocinar. No era solo mezclar ingredientes, era un acto de amor, de memoria y de resistencia contra la tristeza. Sofía no estaba solo horneando unas magdalenas. Estaba reconstruyendo su hogar, pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. La esperanza, se dio cuenta Alejandro con una claridad abrumadora. Era un aroma a limón y vainilla que llenaba el aire del parque, y por esa esperanza, por ese aroma, estaba dispuesto a luchar hasta el final. Por ti, Elena, por nosotros, juró en silencio, sus ojos fijos en su hija. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. El tiempo de horneado terminó, y Sofía sacó sus magdalenas del horno. Estaban doradas y perfectas. Las colocó cuidadosamente en un plato y las decoró con un glaseado de limón brillante. Luego, se acercó al micrófono. Su voz, pequeña pero clara, resonó en el parque. Hola, estas son las magdalenas de mi mamá, comenzó. Se llaman rayos de sol de limón, porque ella decía que curaban los días grises. La receta está en su libro. Y ella escribió que el ingrediente secreto es cantar una canción feliz mientras las mezclas. Yo canté, Estrellita, ¿dónde estás?, muy bajito. La multitud soltó una exclamación de ternura colectiva. Alejandro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. El jurado probó las magdalenas con expresiones de genuina sorpresa y deleite. El momento culminante llegó, y el presentador tomó el micrófono. Hemos probado creaciones maravillosas, pero hay una que ha tocado nuestro corazón. La ganadora del primer premio es Sofía Vélez. El parque estalló en un aplauso ensordecedor. Sofía se quedó boquiabierta. Corrió directamente hacia su padre saltando a sus brazos. «¡Lo hice, papá! ¡Lo hice por mamá!», gritó. La falsa resolución era perfecta. Justo cuando la euforia estaba en su punto más álgido, la doctora Elías Torres subió al escenario. Con una sonrisa gélida tomó el micrófono. «Felicidades a la pequeña Sofía. Es maravilloso verla tan animada», comenzó, su voz destilando una falsa calidez que heló la sangre de Alejandro. Hizo una pausa dramática. Como abogada de la familia Vélez y presidenta de esta fundación, mi principal preocupación ha sido siempre el bienestar de esta niña. La multitud empezó a murmurar, confundida. «¿Qué está haciendo?», pensó Alejandro, un pánico helado recorriéndole la espalda. «Y es por eso», continuó ella, su voz adquiriendo un filo cortante, «que debo informarles de una difícil pero necesaria decisión. Debido a la continuada inestabilidad emocional del señor Vélez, y a la reciente introducción de influencias externas poco fiables en su hogar, he iniciado un proceso legal de urgencia para solicitar la tutela temporal de Sofía». La declaración cayó como una bomba. Un silencio sepulcral se mandax apoderó de la multitud. La humillación fue instantánea, pública y total. Las cámaras giraron bruscamente hacia Alejandro, capturando su rostro pálido. Lo habían desnudado, juzgado y condenado frente a todo Madrid. «¿Qué está diciendo, papá?», preguntó Sofía, su voz un susurro asustado, su sonrisa desaparecida. El trofeo dorado que sostenía de repente parecía pesado y sin valor. Alejandro no pudo responder. Ricardo se acercó, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Alejandro, no te preocupes. Elías solo está haciendo lo que es mejor para la niña. Lo superaremos juntos». En ese momento, la mente de Alejandro se aclaró con una lucidez dolorosa. Vio la red que habían tejido a su alrededor.
Vio la avaricia en los ojos de Ricardo y la fría ambición en los de Elías. No puedo perderla. No a ella, pensó, una desesperación helada apoderándose de él. La doctora Torres continuó su discurso. El señor Vélez ha demostrado un patrón de negligencia. Ha delegado la crianza en la señorita Clara, que carece de las credenciales necesarias. Clara dio un paso al frente. Eso no es verdad. Alejandro quiere a su hija más que a nada. La abogada la miró con desdén. Su opinión es irrelevante. Usted es una empleada, nada más. La trampa se había cerrado. La frase fue un eco de las propias y crueles palabras de Alejandro. Fue entonces cuando Sofía reaccionó. Aferrándose al libro de su madre como si fuera un escudo, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. No es verdad. Clara es buena. Y mi papá me quiere mucho. Usted es una mentirosa. El arrebato silenció a la abogada por un instante. Sofía, frustrada y asustada, apretó el libro con tanta fuerza que sus dedos se deslizaron por la contraportada, enganchándose en el borde del bolsillo secreto. Un recuerdo de las palabras de Clara cruzó su mente. Era una posibilidad remota, pero era lo único que tenía. Quizás su mamá les había dejado una última ayuda. Hay algo aquí dentro, susurró. Mamá dejó un mensaje. ¿Aquí? Kais clamó, su voz llena de una certeza milagrosa. Todos los ojos, incluyendo los de las cámaras, se volvieron hacia ella y el libro que sostenía en alto. Con dedos temblorosos, tiró del bolsillo y sacó un sobre amarillento y doblado. Estaba sellado con cera roja, con la inicial E, de Elena. En el frente, ponía, para mi Alejandro, solo para leer si alguna vez dudas de tu corazón. El mundo pareció detenerse. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. La doctora Torres palideció visiblemente. Su máscara de compostura se resquebrajó por primera vez, revelando el pánico que había debajo de su fachada de control. Ricardo dio un paso atrás involuntario, como si hubiera visto un fantasma, sus ojos fijos en el sobre. Alejandro miró el sobre, su corazón latiendo con una fuerza dolorosa contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando un cambio de rumbo, una esperanza que no se atrevía a sentir. Dámelo, cariño, dijo, su voz ronca por una emoción que apenas podía contener. Sofía se lo tendió, sus ojos llenos de una fe inquebrantable en que su madre, de alguna manera, lo salvaría. Con manos que temblaban violentamente, Alejandro rompió el sello. La carta era corta, pero cada palabra tenía el peso de una vida entera. El papel olía débilmente al perfume de Elena, un aroma a gardenias y a hogar. Era el momento de la verdad. La redención o la condena definitiva estaban contenidas en esa frágil hoja de papel. Se aclaró la garganta, sintiendo las miradas de cientos de personas y el objetivo de las cámaras clavados en él, y comenzó a leer en voz alta. Mi querido Alejandro. Su voz se quebró, pero respiró hondo y continuó. Si estás leyendo esto, es porque las sombras que tanto temía finalmente se han cernido sobre ti. Escúchame bien, mi amor. No confíes en Elías, su ambición no tiene límites. Y ten mucho cuidado con Ricardo. Su lealtad es al dinero, no a la amistad. Durante años ha estado desviando fondos de la empresa. He dejado constancia de sus fraudes en mi caja de seguridad. La clave es el cumpleaños de Sofía. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante eres tú. Eres un buen hombre, Alejandro, un padre maravilloso, aunque a veces el dolor te ciegue. No dejes que te aíslen. No dejes que te quiten la alegría. Busca la risa en nuestra casa otra vez. Y si encuentras a alguien que la traiga de vuelta, protégela con tu vida, porque será tu ancla. Te amo siempre, tu Elena. La lectura terminó, pero las palabras quedaron flotando en el aire cargadas de un poder devastador. El silencio fue absoluto, un vacío en el que la verdad, por fin, resplandecía con una luz cegadora, quemando las mentiras. El silencio que siguió a la lectura fue tan profundo que se podía oír el zumbido de los equipos de televisión. La carta era una daga al corazón de la conspiración, una voz desde la tumba que exponía la verdad con una claridad irrefutable. El rostro de la doctora Torres era una máscara de pánico y furia. Ricardo estaba blanco como el papel, incapaz de articular palabra, buscando una ruta de escape que no existía. Alejandro levantó la vista de la carta, sus ojos ya no llenos de dudas sino de una furia fría y justiciera. Miró a los dos que habían sido sus confidentes, y vio por fin a los monstruos de los que su esposa había intentado advertirle. Con una calma aterradora, se acercó al micrófono.
Su voz, cuando habló, era firme, resonante, la voz de un hombre que había recuperado su poder. Durante demasiado tiempo, he permitido que el dolor me gobierne. He permitido que el miedo me convierta en un fantasma en mi propia casa. Y he permitido que lobos con piel de cordero se acerquen a mi familia, dijo, su mirada fija en Ricardo y Elías, quienes retrocedieron instintivamente. Pero eso se acabó. Hoy, declaró, su voz resonando en todo el parque. Se giró y miró a Clara, que lo observaba con lágrimas de alivio y orgullo. Esta mujer, Clara, no es una empleada. Es la persona que me recordó cómo ser un padre cuando lo había olvidado. Es la persona que trajo la risa de vuelta a mi hogar. Y es, junto a mi hija, mi familia. La palabra familia resonó con una fuerza innegable. Luego, se arrodilló para quedar a la altura de Sofía, su pequeña heroína. Le acarició la mejilla. Y nadie, nunca más, nos volverá a hacer daño. Te lo prometo, mi amor. Se puso de pie, envolviendo a Sofía y a Clara en un abrazo protector. Eran un frente unido, una fortaleza contra el mundo. La multitud, tras un segundo de asombro, comprendió lo que acababa de presenciar. La redención de un hombre. La exposición de una traición y el nacimiento de una familia. Y estalló en un aplauso atronador, mucho más fuerte y emotivo que el del premio. Era un aplauso por la verdad, por el amor y por la justicia. Por fin se acabó, pensó, sintiendo el peso de años de luto levantarse de sus hombros. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La caída de Ricardo y Elías fue tan rápida como espectacular. Las cámaras, ávidas de escándalo, capturaron cada segundo de su desgracia. La mención de una caja de seguridad con pruebas fue suficiente para que los periodistas comenzaran a hacer llamadas frenéticas. La seguridad del evento se acercó discretamente al escenario. Ricardo, viendo su mundo desmoronarse, intentó escabullirse, pero la gente se apartaba de él, mirándolo con desprecio. La doctora Torres intentó mantener la compostura, farfullando algo sobre una carta falsificada. Pero su voz carecía de convicción. Su reputación, construida sobre una base de hielo, se estaba derritiendo bajo el sol de la verdad. Alejandro no les dedicó una segunda mirada. Su mundo se había reducido a las dos personas que abrazaba con todas sus fuerzas. Todo ha terminado, mi amor. Estamos a salvo, le susurró al oído a su hija, sintiendo cómo el pequeño cuerpo de Sofía dejaba de temblar. El alivio era una ola cálida que lo inundaba todo, una promesa de un nuevo amanecer que ya no parecía tan lejano. El pasado por fin estaba donde debía estar, detrás de ellos. Los organizadores del evento, abochornados, se apresuraron a disculparse, le ofrecieron una salida privada para evitar a la horda de periodistas que ya se agolpaba. Sin embargo, él la rechazó. No tenemos nada que ocultar, dijo con voz firme, mirando a una de las cámaras. Tomó a Sofía de una mano y a Clara de la otra, y juntos, como una familia unida y triunfante, bajaron del escenario. La gente se apartaba a su paso, creando un pasillo espontáneo. Muchos aplaudían suavemente, con expresiones de admiración. Alejandro caminó con la cabeza alta por primera vez en años, no como el empresario millonario, sino como un paso que había luchado por lo que más amaba. La luz dorada del atardecer los bañaba en un resplandor cinematográfico. Sofía, aferrada a su trofeo y al libro de su madre, miró a su padre. ¿Ahora vamos a casa a hacer más magdalenas, papá? Alejandro rió, una risa genuina y liberada. Por supuesto, cariño, haremos todas las magdalenas del mundo. Y mientras se alejaban, Alejandro supo que, por fin, el sol había vuelto a salir en sus vidas. Los días que siguieron se sintieron como despertar de una larga pesadilla. El escándalo mediático fue monumental. Los titulares gritaban traición y fraude. Pero dentro de la mansión Vélez, por primera vez en años, reinaba una calma surrealista. Alejandro se movió con una eficiencia y claridad que no había sentido desde sus primeros días como empresario. Despidió a todo el personal legal asociado con Elías, y, tal como su difunta esposa había indicado, abrió la caja de seguridad. Las pruebas del fraude eran abrumadoras, meticulosamente documentadas por Elena. Ella siempre estuvo 3 pasos por delante de todos, pensó Alejandro con una mezcla de dolor y admiración. El mundo exterior era un torbellino, pero dentro de su hogar, el epicentro de la tormenta, solo había silencio y una nueva y frágil esperanza. Habían ganado la guerra, ahora tocaba reconstruir la paz. Y por primera vez, no se sentía solo en esa tarea.
Sentía la presencia de Elena, no como un fantasma de dolor, sino como un ángel guardián que por fin podía descansar tranquila, sabiendo que su familia estaba a salvo. La batalla legal fue breve y aniquiladora. Alejandro, armado con el impecable dossier de Elena y un nuevo equipo de abogados, no buscaba un acuerdo, buscaba una rendición incondicional. La primera reunión con los representantes legales de Ricardo y Elías fue en una sala de juntas estéril. El abogado de Alejandro expuso las pruebas con precisión quirúrgica. «Señores», dijo con calma gélida, «esto no es una negociación. Tienen 48 horas para ceder el control de todos los activos conjuntos y emitir una disculpa pública, o este material se entregará al fiscal». Ricardo, pálido, intentó farolear, pero su voz temblaba. Elías ni siquiera levantó la vista del suelo. Enfrentados a una ruina total, y a la posibilidad de la cárcel, no tuvieron más opción que capitular. Sus imperios de mentira se derrumbaron como castillos de arena. «Se ha hecho justicia por fin», pensó Alejandro, no con júbilo, sino con un profundo y sombrío alivio. El fantasma de Elena por fin podía descansar en paz, sabiendo que su familia estaba a salvo. La justicia a veces era un plato que se servía frío. El regreso a la normalidad fue un proceso lento. Sofía, aunque afectada por la traición, demostró una resiliencia asombrosa. La victoria y el haber sido la clave para desenmascarar la verdad le infundieron una nueva confianza. Ya no era la niña silenciosa que deambulaba por la mansión. Ahora era la guardiana del legado de su madre. Pasaba horas en la cocina con Clara, no solo horneando sino descifrando las anotaciones de Elena. «Clara, ¿crees que a mamá le gustaría que añadiéramos un poco más de canela aquí?», preguntaba. Clara sonreía. «Creo que a tu mamá le encantaría que hicieras la receta tuya, cariño». La cocina se había transformado en el corazón palpitante de la casa, un santuario de olores, sabores y recuerdos felices. Sofía reía con las anécdotas que su madre había dejado escritas en los márgenes. Estaba conociendo a su madre de una forma completamente nueva. Era una terapia dulce y poderosa. «Mamá está aquí con nosotras», pensó la niña sintiendo el calor del horno en sus mejillas, una presencia cálida y reconfortante. Alejandro observaba a menudo estas escenas desde el umbral de la cocina, sin atreverse a romper la magia. Ver a su hija florecer era su mayor recompensa. Una tarde, encontró a Clara sola. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo en voz baja: «¿La has traído de vuelta, Clara? Yo no sabía cómo... estaba perdido». Ella se giró, con una pequeña nube de harina en la mejilla. «Yo no he hecho nada, Alejandro. Sofía es increíblemente fuerte, como su madre. Solo necesitaba un lugar seguro para recordar y sanar». Él negó con la cabeza, dando un paso hacia ella. «No, hiciste mucho más que eso. Nos enseñaste a escucharnos de nuevo. Esta casa era un mausoleo, y tú la llenaste de vida otra vez». Sintió un nudo en la garganta, una emoción cruda y abrumadora. Todo esto valió la pena solo por verla sonreír así, pensó, sintiendo cómo las últimas capas de hielo alrededor de su corazón se derretían finalmente bajo el calor de esa simple y pura felicidad familiar. La gratitud que sentía era inmensa, un océano de calidez que lo inundaba todo. Esa gratitud que se fue transformando en algo más profundo, un afecto silencioso que crecía con cada día. Alejandro empezó a notar las pequeñas cosas, la forma en que Clara siempre le dejaba una taza de su café favorito, cómo sabía exactamente cuándo Sofía necesitaba un abrazo, o el cuidado con el que atendía las rosas del jardín, las mismas que Elena había plantado. Eran gestos de un cuidado genuino. Se encontró buscando su compañía, anhelando sus conversaciones tranquilas al final del día. Hablaban de todo y de nada, de los progresos de la niña, de los recuerdos de Elena que ahora compartían sin dolor. «No puedo imaginar esta casa sin ella», se dio cuenta una noche, mientras la observaba leer. La idea de que pudiera marcharse le produjo un pánico frío y desconocido. En ese momento supo que tenía que hacer algo para asegurar su lugar en sus vidas, no como una empleada, sino como lo que ya era, el pilar de su reconstruido hogar. Su corazón, que creía muerto, volvía a latir con una nueva esperanza. Unos días después, la encontró en el jardín, junto a las rosas. El sol de la tarde le daba un brillo dorado a su cabello. Se acercó a ella en silencio. «Clara», comenzó, su voz un poco torpe. «Nunca podré agradecerte lo suficiente. Salvaste a Sofía y me salvaste a mí». Clara se giró y le dedicó una de sus sonrisas tranquilas. «Yo no hice nada, Alejandro. El amor ya estaba ahí». Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de ella.
Hiciste mucho más. Arriesgaste todo por una familia que no era la tuya. Por eso, quiero pedirte que te quedes. No como una empleada, ni como una amiga, sino como parte de esta familia. Como mi compañera. La propuesta quedó flotando en el aire perfumado, simple, directa y cargada con todo el peso de su corazón. Clara lo miró, y en sus ojos él vio no solo aceptación, sino un afecto profundo que reflejaba el suyo. Me quedaré, respondió ella suavemente, con una lágrima de felicidad rodando por su mejilla, porque este ya es mi hogar. Y se abrazaron. Abrazo que sellaba un nuevo comienzo. La transformación se extendió al mundo exterior. Alejandro sentía una profunda necesidad de honrar la memoria de Elena. Descartó la idea de estatuas o placas conmemorativas. Una noche, mientras hablaba con Clara, la idea surgió con claridad. Quiero que su legado sea vivo, dijo él. Quiero que ayude a otros de la misma manera que nos ayudó a nosotros. Clara lo miró, comprendiendo al instante. La comida, susurró ella. Es un lenguaje universal. Así nació el concepto. Alejandro tomó el control total de la fundación, la vació de su corrupta directiva, y la reinventó desde cero. La rebautizó como la Fundación Elena Vélez Cocinando Recuerdos. Su nuevo propósito era claro: crear y financiar programas de terapia a través de la cocina para niños y familias que hubieran sufrido una pérdida. Querían compartir la misma magia sanadora que un viejo libro les había regalado. Querían convertir el dolor en esperanza, una receta a la vez. El legado de Elena no sería de piedra sino de harina, azúcar y amor. La inauguración de la renovada fundación fue un evento íntimo, solo amigos cercanos y las primeras familias beneficiarias. El discurso de Alejandro fue breve pero profundamente emotivo. Mi esposa creía que la comida era mucho más que sustento, comenzó, con la voz quebrada. Creía que era una forma de amor, un vehículo para los recuerdos, un lenguaje que podía curar heridas. Hoy, con esta fundación, esperamos compartir ese lenguaje con todos los que lo necesiten, para que puedan hornear nuevos recuerdos felices sobre los cimientos de los antiguos. A su lado, Clara y Sofía sostenían la cinta inaugural. Fue Sofía quien, con unas pequeñas tijeras doradas, cortó la cinta, sellando el comienzo de un nuevo capítulo. Su rostro brillaba de orgullo, sabiendo que el amor de su madre seguiría vivo, ayudando a sanar corazones rotos, una galleta a la vez. El aplauso fue cálido y sincero, el sonido de una comunidad que se une para sanar. Lo hicimos, Elena, pensó Alejandro, miran, vestido al cielo azul. Los meses se convirtieron en un año, y la vida en la mansión encontró un nuevo y feliz ritmo. Alejandro delegó gran parte de las responsabilidades de su empresa, descubriendo que el verdadero éxito no estaba en las cifras, sino en las horas que pasaba con su hija. Aprendió a hornear, al principio con resultados desastrosos que provocaban carcajadas. «Papá, ¿estás seguro de que eso es una magdalena? Parece una piedra», bromeaba Sofía. Con el tiempo, se convirtió en un pastelero sorprendentemente competente. Sus magdalenas de limón nunca serían tan buenas como las de Elena, pero estaban hechas con amor. Clara se convirtió en el pilar de la fundación. Su empatía natural la hacían perfecta para dirigir los programas. Ella y Alejandro construyeron una relación basada en el respeto, la confianza y un afecto que crecía cada día. Su amor se manifestaba en los pequeños gestos cotidianos, en una taza de café, en una mano en el hombro, en las miradas cómplices que compartían. Eran felices. Simplemente felices. Un sábado por la tarde, mientras los tres estaban en la cocina intentando una complicada receta de tarta de 3 chocolates, Sofía, que ahora tenía casi 9 años, hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?» Alejandro dejó de batir el chocolate y miró a su hija, una emoción profunda llenando sus ojos. Se arrodilló para estar a su altura y le tomó las manos, manchadas de cacao. «No lo creo, cariño. Estoy absolutamente seguro de ello», dijo, su voz firme. «Estaría orgullosa de lo valiente que has sido, de cómo has mantenido vivo su recuerdo. Y estaría feliz de ver que esta casa vuelve a estar llena de risas y de olor a chocolate». Luego miró a Clara, que los observaba con una sonrisa tierna, y añadió: «Y estaría inmensamente agradecida a la persona que nos recordó cómo ser una familia». El aire se llenó de una emoción palpable. Sofía los abrazó a ambos con fuerza. «Somos una familia de verdad». «Ahora», pensó la niña, en un abrazo que olía a chocolate y a un futuro lleno de promesas. 5 años después,
La mansión Vélez era un lugar irreconocible en su alma. Las risas eran la banda sonora habitual, y el aroma a pan recién hecho flotaba en el aire. Alejandro había reducido su jornada laboral drásticamente. Su mayor riqueza era el tiempo. Tiempo para llevar a Sofía, ahora una preadolescente de 12 años, a sus partidos de voleibol, y tiempo para simplemente estar presente. La Fundación Elena Vélez se había convertido en un referente nacional, ayudando a miles de niños. Clara, ahora su esposa, la dirigía con una pasión que inspiraba a todos. Se habían casado en una ceremonia pequeña en el jardín. Alejandro había insistido en hornear el pastel de bodas él mismo, una creación de limón ligeramente torcida pero deliciosa que hizo reír a todos. Fue un día lleno de sol, risas, y la promesa de una vida entera de mañanas tranquilas y cocinas cálidas. La felicidad era su nueva rutina, una normalidad por la que habían luchado y que ahora atesoraban más que cualquier fortuna. El viejo recetario de cuero, catalizador de su transformación, ocupaba un lugar de honor en la cocina. Sus páginas estaban ahora más gastadas, salpicadas con nuevas manchas de harina y llenas de anotaciones frescas. Junto a la elegante caligrafía de Elena, ahora se podían ver la letra infantil de Sofía y los torpes apuntes de Alejandro. Se había convertido en el diario de su nueva familia, un testimonio de que el amor puede reconstruirse. Una tarde de domingo, mientras preparaban juntos una nueva receta que Sofía había inventado, Alejandro se detuvo a observar la escena. Sofía y Clara reían a carcajadas por una nube de harina. La verdadera riqueza nunca estuvo en el imperio que construí, pensó, con el corazón rebosante de una paz que el dinero jamás podría comprar. Estaba aquí mismo, en las migas de harina, en la sonrisa de mi hija, y en la mano amorosa que me enseñó el camino de vuelta a casa. La vida a veces te quita todo, solo para mostrarte que lo que realmente necesitas ha estado ahí todo el tiempo, esperando en las páginas de un viejo libro,